Vamos a estar predicando bajo el título Pérgamo, la iglesia tolerante al pecado. Pérgamo, la iglesia tolerante al pecado. Versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelaste ante Juan de una manera gloriosa. Señor, durante toda esta semana recordamos tu muerte, tu sacrificio. Te recordamos, Señor, como aquel cordero que fue inmolado por nuestro pecado. Pero ayúdanos, Señor, a no perder de vista que tú resucitaste, que tú te levantaste de entre los muertos como un león poderoso, como un león glorioso. Oh Señor, tú te presentas a esa iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de 2 filos. Utiliza, Señor, en esta hora esta espada de tu palabra para cortar todo pecado de nuestras vidas, para cortar todo pecado, Señor, de nuestra iglesia. Santifica, Señor, a tu iglesia una vez más por medio de tu palabra. Señor, mi palabra es simplemente como un ruido que se desvanece, pero tu palabra tiene el poder de dar vida aún en medio de la muerte. Háblanos, Señor, una vez más a través de ella, por los méritos de Cristo. Amén. Hay una herramienta que es muy utilizada por las empresas y que se usa para diagnosticar la situación en que se encuentra precisamente una organización o un proyecto determinado, y aún se puede aplicar a las familias. Esta herramienta se conoce con el nombre de FODA. Un grupo de personas que conocen bien a la organización, que incluye los directivos, los mandos medios, todos los colaboradores, los proveedores, es decir, todos los grupos de interés de una empresa, se unen en un lugar para diagnosticar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas que tiene esta institución. Y mientras yo estaba estudiando estas iglesias, específicamente del Apocalipsis, me doy cuenta que precisamente lo que Jesús está haciendo es un FODA a cada una de sus iglesias. Nadie mejor que Jesús conoce perfectamente las particularidades de cada iglesia. De hecho, Él se presenta a cada una de ellas diciendo: yo conozco tus obras, yo te conozco perfectamente. Así que para realizar este FODA, Jesús no tiene que convocar a los pastores, a los ancianos, a la asamblea. Él mismo realiza el FODA de cada una de sus iglesias. Él mismo tiene el poder y tiene la autoridad de decir lo que está bien y lo que está mal en cada una de sus iglesias. Porque como hemos visto en esta serie, Él es el dueño de la iglesia. Él fue quien creó su iglesia. Él fue quien compró la iglesia con su sangre. Él es el que sostiene con su diestra el testimonio de cada una de sus iglesias. Por ejemplo, en el FODA que Él aplica a la iglesia de Éfeso, Él menciona sus fortalezas y dice: yo conozco tu trabajo, yo conozco tu paciencia, yo conozco que tú eres una iglesia que tiene discernimiento espiritual, puesto que tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Yo conozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo aborrezco.
Pero él presenta también la debilidad en esa iglesia de Éfeso y le dice, tengo algo en contra de ti, y es que tú has olvidado el primer amor. No hay devoción a Dios por ti. El humo de tu servicio ha matado el fuego de tu adoración. Pone todas tus fuerzas en el servicio, pero no estás poniendo tu corazón. Hay una oportunidad para esta iglesia de Éfeso, es el arrepentimiento, pero también presenta una amenaza y le dice, yo soy el que tengo los 7 candeleros en mis manos, pero si tú no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. A la iglesia de Esmirna que estudiamos la semana pasada, el Señor resalta sus fortalezas. Y no significa que esta no era una iglesia perfecta, pero son más las fortalezas que tiene que sus debilidades. El Señor resalta de la iglesia de Esmirna y le dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, ni siquiera tiene para comer, para subsistir, pero también yo conozco tu fidelidad. Eres pobre delante del mundo, pero delante de mí eres sumamente rica. Él les advierte de las amenazas de la iglesia de Esmirna y le dice que dentro de ellas hay algunos que se dicen ser judíos, pero que solamente son sinagogas de Satanás. Y le da una oportunidad diciéndole a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Yo no puedo evitar que tú mueras, pero yo he de librarte de la muerte eterna, de la segunda muerte. Yo soy el primero y el postrero. Yo conozco tu principio y tu final. Yo soy aquel que estuvo muerto, mas hoy vivo por los siglos de los siglos. Y por eso te digo que no temas en medio de la prueba. Y en este caso particular, él escribe a una iglesia que se encuentra en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era el centro político de toda Asia. Pérgamo era la capital de Asia. Era una capital sumamente influyente, pues allí estaba el lugar donde se quedaba el procónsul romano. Era una ciudad que estaba construida sobre una colina alta. Y aunque no tenía los puertos marinos que tenía Éfeso y Esmirna, se caracterizaba por su influencia política. Pero no se queda ahí. Pérgamo también era un centro cultural. De hecho, la palabra Pérgamo proviene de pergamino. Es decir, que se destacaron en la industria del pergamino la escritura sobre pieles de animales. Y era tan culta esa ciudad que había una biblioteca que llegó a tener 200,000 libros escritos a manos. La segunda biblioteca más grande de todo el mundo, solamente superada por la biblioteca de Alejandría. Pero Pérgamo era una ciudad que era un centro religioso. Esta ciudad que era culta, era una ciudad que estaba dada a la idolatría. Allí estaba el pluralismo. Todas las religiones se congregaban en la capital de Asia, se congregaban en Pérgamo. Se adoraba a Atenea, se adoraba a Dionisio, se adoraba un dios que se conocía como Esculapio. Es el dios de la medicina que se representaba con una vara y una serpiente. Todavía se utiliza ese símbolo el día de hoy en la medicina. Se había destacado en la medicina, pues allí estudió Galeno, destacado médico, incluso los médicos el día de hoy se le conoce con el nombre de Galeno. Pero no solamente adoraban a Esculapio, adoraban a Zeus. Había un inmenso altar al dios Zeus, a quien ellos decían que era el Sóter, el Salvador, el Dios de dioses. Y como si fuera poco, adoraban al emperador. No solamente había un templo al emperador, sino que se habían construido 3 templos, uno a Augusto, otro a Trajano y otro a Séptimo Severo. Pero mire lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono, la palabra trono es la palabra silla, donde está la silla de Satanás, donde mora Satanás. Es decir, que no solamente era un centro político, cultural, religioso, era el centro de operaciones del mismo infierno, del mismo Satanás. Allí estaba el trono de Satanás. Y algunos dicen que el trono de Satanás se refiere precisamente a ese altar inmenso donde se adoraba a Zeus. Otros dicen que no, que se trataba más bien de la adoración a Esculapio, cuyo símbolo, como dije anteriormente, era una serpiente. Así que los cristianos identificaban esta serpiente con la serpiente antigua que es Satanás. Y otros dicen que se refiere más bien
a la adoración al emperador. Es decir, allí estaba una especie de orden de seguidores del emperador que asesinaban y mataban a todos los que se negaban a adorar al emperador. Pero yo creo que A, B y C son correctas. Es decir, por todas estas razones es que precisamente a esa ciudad se le conoce como el trono de Satanás. Cuando tú entrabas a Pérgamo, ibas subiendo la colina, podías apreciar todo tipo de templos dedicados a adorar a esos dioses. La ciudad culta, así se conoce la ciudad de nosotros. La ciudad culta, olímpica y carnavalesca. Cada mes de febrero miles de personas de todo el mundo vienen a adorar a Satanás a este lugar. Están dispuestos a invertir más de 100,000 pesos para colocarse un traje que representa al mismo diablo. Así que a Pérgamo no era que le faltaba la cultura. El problema del mundo no es falta de educación, es falta del evangelio. Pero hermano, qué glorioso que a ese lugar donde está el mismo trono de Satanás, allí llegó la palabra de Dios, allí llegó el poder de Dios. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en el lugar más oscuro de toda Asia, allí llegó la luz del evangelio de Cristo Jesús. El evangelio que hace que los muertos resuciten. El evangelio que hace que aquellos que moran en oscuridad vean la luz. El evangelio que hace que los pecadores sean justificados. El evangelio que hace que los pobres sean enriquecidos. El evangelio que hace que los simples sean hechos sabios. El evangelio que hace que los desolados sean consolados. Que los inseguros sean asegurados. Que aquellos que están esclavos del pecado sean liberados precisamente por el poder del evangelio. Así ha llegado el evangelio a nuestra ciudad el día de hoy. Pero me llama la atención cómo Cristo se presenta a esa iglesia. Porque cada vez que Cristo escribe una carta a esas iglesias, se representa con un aspecto de su carácter que se relaciona con lo que Él va a comunicarle a la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, Él dice, yo tengo los 7 candeleros, pero si tú no te arrepientes, yo voy a quitar el candelero de su lugar. A la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, probada, Él le dice, yo soy el que estuvo muerto, pero hoy vive. Pero mire cómo se presenta a la iglesia de Pérgamo, versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. El César o el procónsul romano gobernaba la ciudad con una espada. Y esta espada que él tenía, lo que significaba es que el poder de la vida y de la muerte estaba en el cónsul romano. Pero Juan está utilizando esa ilustración para decir, hay uno más grande que el cónsul romano. Hay uno más grande que el emperador. Hay uno que no tiene una simple espada, sino que tiene una espada de 2 filos, que dice el capítulo 1, que sale de su boca. Hay uno que tiene el poder supremo, que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y no es el César, es Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que Cristo tiene la capacidad y el poder de utilizar esta espada para proteger a su iglesia. Lo que está diciendo es que Cristo tiene el poder y la capacidad para juzgar el mundo entero. Pero de manera especial Él tiene el poder y la capacidad para juzgar a su iglesia. Ese 2 filos, porque por una parte Él va a utilizar esta espada para defender a su iglesia, pero también va a utilizar la misma espada para matar, para destruir a los enemigos de la iglesia. Él se está presentando como un juez, pero también se está presentando como un ejecutor de la pena. Literalmente el griego dice, el que tiene la espada de doble filo, y hace un énfasis diciendo, la que está afilada. Hermano, en esta ciudad se adoraba a Esculapio, pero Esculapio era representado con una varita. Jesucristo no tiene una varita, Él tiene una espada de 2 filos. Esculapio era representado con una serpiente, pero aquí está
el que le machacó la cabeza a la serpiente, el que destruyó la serpiente antigua, esto es, al diablo. Esculapio se representaba como el dios de la medicina, pero aquí hay uno que nunca practicó la medicina y sanó miles de enfermedades, que ha sanado corazones enfermos del pecado a lo largo de toda la historia. Esta era la ciudad culta, pero aquí hay uno que nunca escribió un solo libro, pero todas las bibliotecas están llenas de libros que hablan de Cristo Jesús. En esta ciudad donde gobernaba el César, hay uno que con la palabra de su poder gobierna el universo, gobierna la historia y gobierna toda la naturaleza. Allí en esta ciudad se sentaba el emperador, allí estaba la silla o el trono de Satanás. Pero aquí hay un trono que está por encima de todo trono, un nombre que está por encima de todo nombre. Aquí está el juez del universo, que tiene la espada de dos filos en su mano, que tiene el derecho de gobernar todas las cosas, pero de manera especial de gobernar a su iglesia. Porque como leía el hermano José Manuel en el capítulo 1, Él es antes que todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que tiene las llaves de la vida y de la muerte, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Y sobre todas las cosas, de su boca sale esta espada de doble filo. ¿Qué significa esa espada? Hebreos capítulo 4, vaya conmigo, versículo 12. Mire lo que dice Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la espada de su palabra. Es la espada que el Señor utiliza para revelar y para corregir el pecado. Esta palabra lo revela todo, discierne todo, penetra todo. Esta espada tiene la capacidad de diagnosticar la condición real de nuestro corazón, de decirte qué está mal en tu vida. Esta espada tiene el poder, no es una espada embotada. Tiene el poder de cortar de raíz el pecado de tu vida y de la iglesia. Es una espada que es capaz de darle vida a Lázaro. Es una espada que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es una espada que nos santifica, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que esta espada es la espada de la palabra, pero también es una espada de juicio. En Apocalipsis capítulo 19, Jesús se presenta precisamente como aquel que de su boca sale una espada para destruir a sus enemigos. Está hablando del severo, justo y contundente juicio de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 12, versículo 47. La persona que oye mis palabras pero no las guarda, dice Jesús, yo no le juzgaré. La misma palabra que hablé le condenará en el día postrero. Es una palabra de juicio. Y esta espada se utilizaba en este contexto de manera especial cuando los oponentes estaban batallando. Tenían una espada que la colocaban en el cuello de la otra persona. Pero también se utilizaba esta espada en los juicios penales. Cuando una persona era acusada, se le colocaba esa espada en el cuello cuando él estaba mirando al juez. No era la Biblia que se le colocaba, la espada aquí en el cuello, para que no se atreviera a mentir delante de ese juez que estaba ahí. Lo más parecido a eso es cuando yo me voy a afeitar, que me colocan ahí en la silla, y el que me está afeitando me coloca una navaja aquí. Yo digo, bueno, si yo estornudo en este momento, me fui. Es la espada del juicio que está en tu garganta en esta hora. Así que tú debes prestar atención a lo que Dios dice a su palabra. Versículo 13, el Señor alaba las fortalezas de esta iglesia. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Yo conozco dónde moras. Yo sé que donde tú vives es muy difícil ser cristiano. Allí está el trono de Satanás.
allí hay persecución, allí hay todo tipo de inmoralidad. Donde ellos se movían en el trabajo, donde quiera, estaban rodeados de paganismo y de inmoralidad. Pero en medio de esta situación, dice el Señor, tú retienes mi nombre y no has negado mi fe. El Señor no le dice, miren, salgan corriendo de ahí porque ahí está el trono de Satanás. Juan capítulo 17, versículo 15, Jesús dijo, Señor, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que en medio del mismo trono de Satanás, estos creyentes no habían negado su fe. No habían tomado la decisión de adorar al César, sino que seguían adorando a Cristo Jesús. Pero sigue diciendo el versículo, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el momento más difícil como iglesia, ustedes se mantuvieron fiel. En el momento que Antipas, no conocemos mucho de Antipas, solamente conocemos lo que se dice aquí, pero Antipas era parte de esta iglesia y fue asesinado. Y aún en ese momento esta iglesia fue fiel al nombre del Señor. Me gusta lo que se dice de Antipas. El Señor dice, mi testigo fiel. Esa palabra testigo es mártir. El Señor se identifica en el capítulo 1 como el testigo fiel y verdadero. Y ahora dice que Antipas es su testigo fiel. Hay personas en la Biblia de las cuales no se dicen muchas cosas como Antipas. Solamente se dice que él fue fiel al Señor. Como Enoc. ¿Qué se dice de Enoc? Enoc agradó a Dios, Enoc caminó con Dios. Y le agradó tanto al Señor que el Señor se lo llevó para que no viera muerte. Así que lo importante no es las muchas cosas que el mundo diga de ti. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Y el Señor dice de Antipas que fue un testigo fiel. La tradición registra que Antipas fue introducido en un toro de metal y fue asado, fue quemado. Esa fue la muerte de Antipas. Ojalá que el Señor te diga como Antipas en aquel día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el lugar más difícil para el Evangelio, estos creyentes no negaron su fe. Así que en lugar de decir Zeus es el Salvador, ellos decían Cristo es el Salvador. En lugar de decir César es el Señor, ellos decían Cristo es el Señor. En lugar de acudir a estos 200,000 libros, solamente tenían un libro, esa palabra de Dios. En lugar de ir detrás de la curación de Esculapio, Cristo era su médico. En lugar de ir a los templos, ellos adoraban al único Dios verdadero. Y lógicamente esto trajo persecución, perdieron sus trabajos, al igual que en Esmirna, sus negocios. Eran considerados parias, indignos de vivir en esa sociedad. Así que algunos de ellos tomaron la decisión de elegir el camino más fácil, de ceder ante la presión del mundo. Y por eso Jesús les reprende por su debilidad. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que no son tan pocas. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia ha dejado entrar a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Esta iglesia tan fiel ha abierto una puerta para que entre el error dentro de la iglesia. Esta iglesia está siendo muy tolerante a la falsa doctrina. Esta iglesia está siendo muy tolerante al pecado. ¿Y en qué consistía esta doctrina? Versículo 14. La doctrina de Balaam. Números capítulo 22. Balac, el rey de Moab, se acercó al profeta de Dios llamado Balaam y le dijo, yo te voy a dar todo este dinero si tú maldices a Israel. Le está pidiendo al profeta de Dios
que en vez de bendecir al pueblo, maldiga al pueblo. Y este profeta, que no era un profeta verdadero, cuando vio la oferta, dijo, fue delante del Señor y le dijo, mira Señor, yo quiero maldecir al pueblo. El Señor le dijo, pero tú te estás poniendo loco, ¿cómo tú vas a maldecir al pueblo que yo bendigo? Pero no se cansó Balac, sino que fue y trajo una oferta más atractiva, trajo más dinero y le dijo, mira, maldice al pueblo. Así que Balaam fue nuevamente delante de Dios, déjame maldecir a Israel. El Señor le dijo que no, hasta que el Señor le dijo, ve. Y mientras iba, había un ángel que tenía una espada. Y la burra en que Balaam iba no quería pasar. Fue en el momento en que la burra le habló a Balaam. Pero finalmente no se nos dice que él maldijera al pueblo, pero él hizo algo. Él les recomendó lo siguiente, mira, yo no puedo maldecir al pueblo, pero lo que tú tienes que hacer es colocar mujeres moabitas para que salgan al encuentro de los hombres de Israel y para que los seduzcan y los lleven a la inmoralidad y a la idolatría. Porque este falso profeta sabe algo. Él sabe que Dios es un Dios santo, 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 y que Dios no tolera el pecado. Así que en un solo día Dios mató 24,000 personas de los hijos de Israel. Esa es la doctrina que era similar a la que profesaban los nicolaitas, pues los nicolaitas decían que tú podías utilizar tu libertad cristiana para tú cometer ciertos pecados. Así que estos grupos que algunos dicen es el mismo grupo, estaba introducida dentro de la iglesia. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. Hay una leyenda que nos dice que en el momento que los griegos estaban peleando en contra de Troya, no podían penetrar a la ciudad, porque la ciudad de Troya estaba sumamente amurallada. Así que se les ocurrió una gran idea. Vamos a crear un caballo grande de madera, vamos a esconder nuestros barcos y vamos a dejar el caballo frente a la puerta de la ciudad. Pero dentro de este caballo vamos a entrar a los mejores guerreros nuestros. Esa ciudad de Troya, que era una ciudad sumamente religiosa, que adoraba a Atenea, la diosa de la guerra, y que el símbolo de Atenea era precisamente un caballo. Así que cuando ellos de ingenuos vieron este caballo gigantesco, dijeron, wow, Atenea nos dio la victoria sobre los griegos. Y entraron el caballo a la ciudad e hicieron una fiesta. Pero mientras dormían, los guerreros salieron del caballo, abrieron la puerta, entraron todos los griegos y destruyeron toda la ciudad. Satanás no ha podido destruir esta iglesia desde afuera, así que la va a destruir desde adentro. Ha entrado aquí un caballo de Troya llamado error. Ha entrado aquí un caballo de Troya llamado mundanalidad y libertinaje. Son 3 pecados que está cometiendo esta iglesia y el primero de ellos es precisamente la mundanalidad. Ellos se están dejando influenciar de su cultura, influenciar del mundo. Y de manera específica a través de cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Se evidencia a través de la idolatría y a través de la fornicación. Yo me imagino que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Algunos en esta iglesia estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo sus trabajos. Así que me imagino que alguien dijo, bueno, pero no puede ser tan malo comer algo sacrificado a los ídolos. De hecho, el apóstol Pablo dijo que un ídolo nada es. El problema es que en estas fiestas donde se comían cosas sacrificadas a los ídolos, se hacían todo tipo de inmoralidad. Así que ellos dijeron, quizás no es tan malo acomodarse un poco al mundo, ser un poco flexible, tú sabes, para no perder el trabajo, para no perder los bienes que tenemos, para no ser perseguidos. Quizás podemos coexistir el cristianismo con el paganismo. Quizás no se debe ser tan radical, no se debe ser tan legalista. Quizás esa película no es tan mala. Quizás esa serie no es tan mala. Quizás esa página de internet no es tan mala. Quizás tener un novio que no sea cristiano, o sea, eso no es tan malo. Así que comenzaron a ceder ante estos pecados y terminaron cometiendo idolatría, postrado delante de un ídolo pagano.
Comenzaron con asistir a estas fiestas paganas y terminaron en idolatría. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el Señor. Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ellos se estaban dejando influenciar del mundo, de estos falsos creyentes y seguidores del mismo Satanás. Hermano, tiene que haber un divorcio entre tú y el pecado. Si tú quieres que exista un matrimonio entre tú y Cristo, tiene que haber un divorcio entre nosotros y el pecado para haber un matrimonio entre nosotros y Cristo Jesús. Tiene que ser la determinación de los amigos de Daniel. Ahí estaba el horno de fuego, ahí estaba la estatua de Nabucodonosor que dijeron, oye, el Señor puede librarnos del horno de fuego, pero si el Señor no nos libra del horno de fuego, como quiera no te adoraremos a ti, oh Rey, adoraremos solamente a nuestro Señor. Tiene que ser la determinación de Elías que dijo, ustedes tienen que decidir, dejen de vacilar entre dos pensamientos, o es Dios o es Baal. Hermano, deja de ser cristiano a medias, deja de jugar a ser cristiano. Ve al mundo y disfruta del mundo, o si vas a ser cristiano, comprométete seriamente con el Señor. O es Dios o es las riquezas, o es Dios o son los ídolos de tu corazón, o es Dios o es el pecado. Los ídolos de nuestra sociedad son diferentes. El dinero, el sexo, la fama. Esa inmoralidad quizá es diferente. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Pero también se refiere a pornografía. Cristianos que ven Las Sombras de Grey, Guerra de Tronos, series que saben que tienen alto contenido de pornografía. Y ellos la ven como si no fuera nada. Ahí estaba el pecado de la mundanalidad en la iglesia. Pero el segundo pecado es que estaban siendo piedra de tropiezo. Estaban siendo piedra de tropiezo. Balaam no pudo destruir a este pueblo, pero dijo, lo voy a engañar como me dijo Balaam. Eso mismo hizo Satanás, sutilmente introdujo dentro de la iglesia a sus seguidores, que vivían una vida que era incompatible con el Evangelio. Así viven muchos cristianos el día de hoy, una vida incompatible con el Evangelio, que son de tropiezo a la sociedad donde viven. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si no se saca ese cáncer, el cáncer puede hacer metástasis y destruir toda la iglesia. Tú piensas en tu pecado de manera particular, pero no es tu pecado. Es que tu pecado te destruye a ti, destruye a la familia y destruye el testimonio santo de la iglesia. El pecado tiene efectos destructivos. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 6. Van a venir tropiezos, dice Jesús, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino y se hundiese en lo más profundo del mar. Si tú estás siendo de tropiezo, toma una máquina de coser, toma una yola, átate la máquina de coser al cuello y lánzate al mar. Así de drástico está haciendo Jesús con aquellos que ponen tropiezos a los demás. Tercer pecado de la iglesia. Muy pocos en la iglesia habían caído en este pecado de mundanalidad. Muy pocos, hay que reconocerlo. Pero todos en la iglesia, todos habían caído en este tercer pecado. La tolerancia. Estaban tolerando el error dentro de la iglesia. No estaban ejerciendo la disciplina de la manera correcta. Porque el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, Éfeso, tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero a esta iglesia le dice, tienes a lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eran demasiado pasivos con el pecado. Eran demasiado tolerantes con el pecado. Veían el pecado en la iglesia y decían, yo no tengo que ver con eso.
se hacían los indiferentes, se hacían de la vista gorda ante el pecado de la iglesia. El hermano cometía un error, ellos decían, yo estoy bien con Dios, eso no tiene nada que ver conmigo. Un pecado no confesado y no arrepentido tiene la capacidad de afectar a toda la iglesia. Estamos llamados a no tolerar el pecado porque Dios odia el pecado. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Lo mismo que estaba pasando en esta iglesia. En los Corintios dice que había uno que cometía fornicación que ni siquiera se hablaba entre los gentiles, pues estaba durmiendo con la mujer de su padre. Dice Pablo en el versículo 2, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo le dice en el versículo 11, no se junten con cualquier hermano que fuere fornicario, idólatra, avaro, maldiciente, borracho o ladrón, ni siquiera coman con esa persona. Porque lo que se manda ahí es aplicar la disciplina. Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, repréndele estando solos. Pero si tu hermano no se arrepiente, ve con otra persona, con un testigo y reprende a tu hermano. Pero si todavía no se arrepiente, si él quiere seguir practicando el pecado, ve delante de la iglesia, a ver si escucha a la iglesia. Pero si todavía no escucha a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. El Señor dice, versículo 19, porque si ustedes como iglesia, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por el Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Una iglesia influenciada por el mundo, la mundanalidad. Una iglesia tolerante al pecado. Una iglesia que estaba haciendo piedra de tropiezo a los demás hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 16. El Señor le da la oportunidad. Por tanto, arrepiéntete. Es interesante porque el Señor no solamente manda a arrepentirse a aquellos que estaban practicando la mundanalidad, sino que manda a toda la iglesia a arrepentirse. Metanoia, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, arrepiéntete. Toda la iglesia, arrepiéntete. Si ves el error y te callas, arrepiéntete. Si ves el pecado del hermano y no dices nada porque eres demasiado amoroso, arrepiéntete, te dice el Señor en esta hora, porque eso es falta de amor. Hay un accidente que ocurrió en el año 2003. Un transbordador espacial llamado Columbia. Cuando venía entrando a la atmósfera, explotó. 7 tripulantes murieron en el transbordador. Las investigaciones determinaron que fue un pedazo de espuma. Un pedazo de espuma. Yo me preguntaba, ¿cómo un pedazo de espuma tiene el poder de destruir un transbordador, una nave espacial? Un pedazo de espuma destruyó. Así de serio es el pecado. Un simple pecado puede destruir tu vida. Pero lo que más me llamó la atención de la investigación fue que la persona líder en la nave, el comandante del transbordador, sabía cuando venían entrando, se le comunicó que ese era su último viaje, que había problemas en la nave y que no se podía solucionar. Así que él tomó una decisión y dijo, yo no se lo voy a comunicar a los demás tripulantes para que ellos tengan un viaje feliz, mejor que no se enteren. Pero yo me preguntaba, él les robó a esos tripulantes quizás la oportunidad de arrepentirse en ese momento. En su silencio les robó la oportunidad de despedirse de sus familiares, de sus hijos, de sus esposas, simplemente para que tuvieran un viaje feliz. Así es cuando tú ves el error y ves el pecado de tu hermano y tú te callas para que él tenga un viaje feliz, pero quizás va en un cohete para el mismo infierno. Y tú puedes darle la oportunidad de que se arrepienta, pero estás tolerando el pecado. Hay una amenaza fuerte a esta iglesia. Si no te arrepientes, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si ustedes no hacen nada, dice el Señor, si no se arrepienten, yo voy a actuar. Si no toman el camino correcto, yo voy a actuar. Yo voy a venir, yo les voy a declarar la guerra con la espada de mi boca.
Esto ya había pasado en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios ya había caído el juicio de Dios, porque ellos estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y el apóstol Pablo le dice, hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, muchos están muertos espiritualmente dentro de la iglesia. Él viene para defender a su iglesia y para juzgar a sus enemigos. Es de Jesús que estamos hablando, hermano. A veces no conocemos esta faceta de Jesús. Jesús es amor, pero Jesús es fuego consumidor. Es ese Jesús que vino la primera vez en humillación, pero que viene en exaltación. Es ese Jesús que vino la primera vez a dar su vida, pero que ahora viene a matar a sus enemigos. Es ese Jesús que vino a servir, pero que ahora viene para ser servido. Es este Jesús que vino como un siervo sufriente, pero ahora viene como un rey vencedor, como un guerrero vencedor. Y viene para destruir a todos aquellos que están en contra de su iglesia. Todos los que siembran mentiras, que crean discordia, que dañan al pueblo de Dios, se han de enfrentar a la espada de dos filos de Jesús. Versículo 17. El que tiene oído. ¿Quiénes tienen oído en esta hora? ¿O son sordos? ¿Quiénes tienen oído? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Específicamente un mensaje para Pérgamo, pero el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hay aplicaciones para nosotros. El Señor nos está llamando a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás estaba metido en Esmirna. Satanás estaba en Pérgamo, allí estaba su trono. El ministerio de Satanás sigue activo el día de hoy. El plan de Satanás no ha cambiado. Destruir tu vida y destruir a la iglesia. Ese es el plan de Satanás. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Algunos creyentes ven al diablo hasta en la sopa. El problema de otros es que no ven al diablo. No saben que el diablo le está poniendo trampas para hacerle caer. Eso nos llama a no ignorar las maquinaciones de Satanás. En segundo lugar, el Señor nos está llamando a serles fiel en el lugar donde Él nos ha colocado. De manera particular, pero también en el lugar donde nos ha colocado como iglesia. En ese lugar de trabajo, donde tú estudias, tú eres la iglesia de Dios en ese lugar. Tú estás llamado a ser la luz de Cristo y la luz no se esconde debajo de la mesa. Estás llamado a no huir del mundo. Estás llamado a influenciar el mundo. No es dejarte influenciar por el mundo. El llamado es hacer luz del mundo. Así que tratas de vivir el evangelio de una manera digna. De tal forma que no seas de tropiezo a las personas que están a tu alrededor. En la forma en que hablas. En las decisiones que tomas. En las metas que tienes. En las motivaciones de tu corazón. Trata de todas maneras de serle fiel al Señor donde Él te ha colocado. En tercer lugar, ten cuidado de la forma en que tú utilizas tu libertad cristiana. Cuídate de esa forma, no trates de ser como el mundo. No conviertas la libertad cristiana en una ocasión para la carne. Cuídate del pecado, no juegues con el pecado. No le abras brechas a Satanás, no le abras brechas al pecado. Porque si no matas el pecado te matará a ti. El Señor nos está llamando a aplicar la disciplina en amor. A no tolerar el error, a no tolerar el pecado. Porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y finalmente el Señor nos está llamando a arrepentirnos de manera particular y también como iglesia. O te arrepientes, dice el Señor, o mueres, o vendré con esta espada de dos filos a juzgarte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que nos podemos arrepentir de corazón. Dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si tú vences en mí, si tú vences en Cristo, dice el Señor, te daré a comer del maná escondido. 3 promesas. Te daré a comer del maná escondido, te daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido. Por 40 años el Señor sustentó a su pueblo en el desierto con el maná.
Así que Él te está prometiendo el maná, símbolo de la presencia de Dios, símbolo de la comunión de Dios con su pueblo. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese maná soy yo. Y el que come de mí no tendrá hambre jamás. Y el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Así que Él está prometiendo a esa iglesia una comunión eterna. Ustedes no tienen que tener comunión con los ídolos, ustedes tienen que tener comunión conmigo por siempre y para siempre. Y te daré también una piedrecita blanca. Y esa piedrecita sí es difícil porque se dice tantas cosas de esta piedrecita, posibilidades, pero no tenemos la certeza de lo que sea. Pero en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban en su pecho el nombre, 12 piedrecitas, y en cada piedrecita llevaban escrito el nombre de cada una de las tribus de Israel. Puede quizás referirse a esto. Pero en esa cultura se utilizaba una piedrecita blanca que se le daba a los atletas que vencían, se le entregaba esta piedrecita blanca con el nombre del atleta, indicando que él podía recibir ese premio y que él podía entrar a un banquete que se preparaba para estos fines. Quizás el Señor le está diciendo, ustedes están visitando las fiestas de los ídolos, los banquetes, pero yo le voy a dar acceso a todas las bendiciones en Cristo Jesús, a un banquete celestial. Pero también en los tribunales se utilizaban piedrecitas. Cuando una persona era culpable, se le entregaba una piedra negra con el nombre de esa persona. Y cuando una persona era declarada inocente, se le entregaba una piedra ¿de qué color? Blanca, con el nombre de esa persona. Así que el Señor puede estar diciendo, este juicio que viene, si tú te arrepientes, no va a caer sobre ti. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo, un nombre nuevo. Si tú te querías cambiar ese nombre, hay personas que tienen un nombre largo. El Señor promete que te va a dar un nombre nuevo, que nadie conoce sino solamente la persona que les recibe. Quizás se está refiriendo al Antiguo Testamento, el Señor cambiaba el nombre de algunas personas, cambió el nombre de Abraham, de Sara, el nombre de Jacob le puso a Israel. El Señor te colocará un nombre nuevo que implica que vas a ser una persona nueva, un carácter nuevo, una vida nueva. Isaías 62:2 dice lo siguiente. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Pero si seguimos estudiando el libro de Apocalipsis con relación al nombre, se nos dice que a los hijos de Dios, Él le colocará su nombre sobre ellos. A la iglesia de Tiatira le dice, voy a colocar mi nombre sobre ti. Así como los seguidores de la bestia y del falso profeta tenían una marca que les identificaba como que le pertenecían a la bestia, el Señor dice a sus hijos, yo te voy a colocar mi nombre sobre ti. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía este nombre sobre su frente. Y este nombre indicaba que él le pertenecía al Señor. Así que el Señor te está prometiendo, tú vas a tener comunión conmigo para siempre si tú vences. Tú vas a recibir todas las bendiciones celestiales. Tú vas a ser declarado justo delante de mí. Tú vas a tener un nombre nuevo. Tú vas a ser una nueva criatura en mí, una nueva creación. Pero también voy a poner mi nombre sobre ti, indicando que tú eres mío y que tú me perteneces. ¡Wow! ¡Cuántas bendiciones nos da el Señor si nos arrepentimos de todo corazón! El Señor nos ayude. Oremos. Puedes tomarte un minuto ahí donde estás. Baja tu cabeza y reflexiona en todo lo que tú has escuchado en esta hora. Y si no eres creyente, hoy es el día de salvación. Ahí donde estás, confiesa tu pecado. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero quizás estás viniendo a la iglesia, pero estás jugando a ser cristiano. Hay pecados ocultos en tu vida, no confesados y no arrepentidos. Ora ahí, arrepiéntete de todo corazón. Señor, hemos oído tu palabra y nuestros corazones se han llenado de temor delante de ti. Señor, ayúdanos a serte fiel en el lugar donde tú nos has colocado, en el trabajo, aún en esa ciudad que es culta y carnavalesca. Ayúdanos, Señor, a serte fiel aún hasta la muerte.
Señor, ayúdanos a vivir vidas dignas del Evangelio, de tal forma que no seamos de tropiezo a los demás. Señor, ayúdanos a amarte a ti más de lo que amamos a este mundo. Ayúdanos a utilizar nuestra libertad cristiana de la manera correcta. Señor, ayúdanos a amar al hermano que está en algún tipo de pecado, que está en el error. Amarlo tanto que seamos capaces de llamarle al arrepentimiento y de aplicar la disciplina de una manera correcta. Señor, utiliza esa espada de dos filos en esta hora, en este momento. Yo sé que tú estás aquí para que tú cortes de nuestra vida todo aquello que no te agrada, Señor. Corta, Señor, este amor que tenemos a las cosas pasajeras de este mundo. Santifícanos por completo, Señor. Santifica a tu iglesia por completo. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.